Bienvenidos a este video. Mi nombre es Carlos Quesada y en conjunto con mi compañero Saúl Garita resolveremos y explicaremos la tarea número 2 de ejercicio 6 del curso Electricidad 3. El ejercicio 6 consiste en este circuito que les mostramos acá. En este circuito nos dicen que se requiere alimentar una carga de 1 kilowatt con un porcentaje de rizado cercano al 3%. Y en base a la siguiente información se deberá determinar los valores para R1, C1, L1. También se deberá determinar la corriente media y el voltaje pico reverso de la rectificación y además estimar la potencia disipada de la rectificación. Para los cálculos primero se procedió a resolver los ejercicios, resolver y determinar los valores de C1, L1 y R1. Como podrán observar, aquí tenemos nosotros una fuente de 240 volts que está unida al circuito por medio de un transformador reductor 12 a 1, por lo que el voltaje del lado derecho del transformador será la mitad, 120. Sin embargo, este es voltaje RMS, por lo que para poder encontrar el voltaje pico deberemos multiplicar por raíz de 2, obteniendo así un valor de 169.7 volts. Ahora, además, para calcular el voltaje después de la rectificación, existirá una pequeña caída de voltaje cuando se pasa de este punto al otro lado del diodo, por lo que deberemos tomarlo en cuenta. Ese voltaje lo llamaremos voltaje en el punto M y será 120 raíz de 2 menos 2 veces el voltaje diodo, que es aproximadamente 1, obteniendo así 167.7 volts. Después encontraremos el voltaje después de pasar el inductor, es decir, el voltaje resultante del filtro, que lo calcularemos con la serie de Fourier. Sin embargo, como es un filtro, todos los términos restantes se cancelarán y darán cero, obteniendo que el voltaje en el filtro es de 2 veces el voltaje del punto M dividido entre pi. Eso nos dará 106.8 volts. Y este será el voltaje que entregue el rectificador una vez que pase por el filtro. Este voltaje será prácticamente constante, tendrá muy pequeñas variaciones, si no es que nulas. Ahora, puesto que conocemos que la potencia en la carga es 1 kilowatt, podremos calcular el valor de R1. Utilizando la fórmula potencia es igual al voltaje al cuadrado entre la resistencia, podremos pasar la resistencia a multiplicar y la potencia a dividir, obteniendo así un valor para R1. Ahora, se sabe que la reactancia que tenga el capacitor debe ser al menos unas 10 veces menor que la resistencia. Por lo tanto, la reactancia del capacitor, un valor posible para él puede ser 1.14 J ohms. Utilizando la fórmula de reactancia podremos encontrar el valor de la capacitancia, obteniendo así 1.16 milifaradios. Y por último, para encontrar el valor del inductor, se debe hacer por medio de iteraciones utilizando el siguiente circuito de ORCAD. Y ahí podremos encontrar el valor del inductor que nos genera un porcentaje de rizado según indicado en el enunciado. Ese valor del inductor corresponde a 0.0258 henries. Y ahora mi compañero Saúl les continuará explicando un poco sobre el circuito. Bueno, este fue el circuito que realizamos para la simulación NORCAD. En este caso, bueno, podemos observar que escogimos los diodos MU-R820, que estos son capaces de soportar la corriente que hay en el circuito. Y bueno, tenemos una fuente de voltaje en donde el voltaje pico es de 170, la frecuencia es de 60 Hz. También, bueno, podemos observar donde, bueno, como mi compañero Carlos ya dijo anteriormente, a través de iteraciones se obtuvo el valor del inductor, que es 0.0258, del cual vamos a verificar el valor.
más adelante, y los valores obtenidos por medio de las ecuaciones anteriores de la resistencia y del capacitor. Siguiente. Para el voltaje en DC, sabemos que nos pide un rizado del 3% y tenemos un valor pico en DC, como se dijo anteriormente, de 107 voltios. Y al multiplicarlo por el 3%, necesitamos un voltaje RMS de 3.21 voltios. Entonces, como podemos ver en las gráficas siguientes, bueno, acá está en verde el voltaje de salida rectificado y en morado es el voltaje de rizado. En la siguiente se puede ver los valores de los armónicos, en donde el voltaje de salida eh, tiene pocos armónicos, como se puede ver, y el voltaje en DC tiene pocos armónicos, más bien es. Y en el de salida en la carga hay otras señales. Entonces, cuando se tiene esto, hacemos un análisis en el dominio de la frecuencia de los armónicos, en donde podemos observar que la componente en DC es 107, perdón. Y al estar utilizando los armónicos, podemos observar que a 120 tenemos un voltaje de 3.24 y a 240 y a 360 los valores son menores a 10, entonces estos no se toman a la hora de calcular el voltaje RMS y podemos observar que el voltaje RMS es 3.24, igual que el que fue calculado anteriormente. Para el cálculo del voltaje y la corriente que hay en los diodos, obtenemos o ponemos el voltímetro y el amperímetro de esa forma. Y con esto obtenemos las siguientes gráficas. Bueno, también con estas tablas podemos obtener la corriente de pico inverso y la corriente AVG, que es average, que es promedio, que mi compañero Carlos va a explicarles estas gráficas. Ahora, en estas gráficas que se obtuvieron por medio del simulador ORCAD, podemos observar el valor, cómo varía el voltaje y la corriente en esta gráfica de arriba conforme pasa el tiempo. En las gráficas, la verde es el valor de la corriente y la otra corresponde al valor de la corriente promedio. Ese fue el valor obtenido a través de ORCAD para la simulación. Ahora también se puede calcular utilizando estas tablas que vimos anteriormente, utilizando el diodo average current correspondiente para un full wave bridge, que sería 3.14. Entonces, utilizando las fórmulas y el valor de la corriente en DC, que corresponde a 9,34, podemos encontrar el valor de la corriente media. Aquí hay un pequeño error, corresponden a unidades de amperes. Esta sería la gráfica de voltaje pico reverso, donde se puede observar los valores que alcanza el voltaje pico reverso, que igualmente se puede calcular utilizando las tablas anteriores. En este caso, el voltaje pico reverso, la razón que existe entre el voltaje pico reverso y el voltaje en el inductor es 1.57. Entonces, tomando el voltaje en inductor y pasándolo a multiplicar en DC, obtendremos el valor del voltaje pico reverso, que corresponde a 168 volts. Esta es la gráfica de potencia disipada, donde podemos observar cómo cambia la potencia
conforme pasa el tiempo. Y con la gráfica anterior obtenemos que el valor de la potencia para un diodo, la potencia rectificada, corresponde a 6.5 watts. Y por lo tanto, para encontrar la potencia total de la rectificación, tendríamos que multiplicar este valor, 6.5 watts, por 4, para así obtener la potencia total de la rectificación, que correspondería a 26 watts. Y esto sería la resolución del ejercicio 6 de la tarea 2 del curso de electricidad 3. Y este sería el video. Muchas gracias.